Cuando hablamos de limpiar la casa, muchos creen que estamos hablando solamente de barrer el piso, acomodar la cama o sacar la basura. Pero lo que pocos entienden es que el orden externo tiene un impacto directo en tu disciplina interna. No es decoración, no es estética, es carácter. Mira tu habitación, mira tu sala, mira tu escritorio. Ahora pregúntate con honestidad, ¿eso representa claridad o representa confusión? Porque el entorno donde vives no es casualidad, es un reflejo silencioso de cómo estás por dentro. Cuando tu espacio está lleno de cosas tiradas, ropa acumulada, objetos que no usas, polvo en las esquinas, tu mente también está cargando pendientes, decisiones postergadas y pensamientos sin resolver. El desorden no es solamente físico, es mental. En Japón, el orden no se enseña como una obligación doméstica. Se enseña como formación de carácter. Desde pequeños aprenden que el espacio que habitan debe ser respetado, no porque alguien los vigile, sino porque el entorno influye directamente en la manera en que piensan y actúan. Cuando entras a un lugar limpio, tu respiración cambia, tu postura cambia, tu energía cambia. Y eso no es casualidad. Un espacio limpio reduce distracciones. ¿Te has dado cuenta de que cuando intentas concentrarte en una habitación desordenada, tu mente salta de un pensamiento a otro? ¿Ves la ropa que no doblaste? ¿El vaso que dejaste? ¿El papel que no tiraste? Cada objeto fuera de lugar se convierte en una pequeña interrupción mental. No lo notas conscientemente, pero tu cerebro sí. Y cada interrupción roba energía. Por eso muchas personas dicen que están cansadas, pero no han hecho nada físicamente exigente. Lo que las agota es el ruido visual constante. Cuando ordenas tu casa, entrenas tu mente para terminar lo que empiezas. Cuando tiendes tu cama cada mañana, no estás acomodando sábanas. Estás enviando un mensaje interno. Soy una persona que completa tareas. Cuando lavas un plato inmediatamente después de usarlo, no estás limpiando un objeto. Estás fortaleciendo el músculo de la disciplina. La disciplina no empieza en grandes decisiones. Empieza en pequeños actos repetidos. Muchos quieren cambiar su vida pero ignoran su entorno. Quieren éxito, pero viven en caos. Quieren claridad, pero duermen entre desorden. Eso es incoherencia. Y la incoherencia debilita el carácter. El orden externo crea estructura. Y la estructura da estabilidad. Cuando sabes dónde están tus cosas, también comienzas a saber dónde están tus prioridades. Cuando tu espacio tiene armonía, tu mente deja de gastar energía en lo superficial y puede concentrarse en lo importante. Piensa en esto. Si no puedes controlar tu habitación, ¿cómo vas a controlar tu escritorio? ¿Cómo vas a organizar tu escritorio? ¿Cómo vas a organizar tus finanzas? No es exageración, es entrenamiento. La casa es el gimnasio del carácter. Hay algo poderoso en el acto de limpiar conscientemente. No hacerlo por obligación, sino por decisión. No porque alguien te critique, sino porque entiendes que tu entorno influye en tu identidad. Cuando limpias estás diciendo merezco vivir en orden. Y cuando crees que mereces orden, comienzas a rechazar el caos en otras áreas de tu vida también. El orden también reduce la ansiedad. Muchas veces la sensación de estar abrumado no viene por la cantidad real de problemas, sino por la percepción de caos. Un espacio organizado transmite control. Y cuando sientes control en lo pequeño, tu confianza crece para enfrentar lo grande. No se trata de perfección, se trata de intención. Hay personas que dicen yo soy creativo, por eso soy desordenado. Eso no es creatividad, eso es falta de sistema. La creatividad florece mejor en un entorno claro. La mente necesita espacio para imaginar, no para esquivar obstáculos visuales. Cuando entras a una habitación limpia, tu cerebro descansa. Descansa porque no tiene que procesar exceso. Descansa porque hay armonía. Y en ese descanso nace la claridad. Por eso limpiar durante 7 días no es un reto doméstico. Es un proceso de reprogramación. Cada vez que recoges algo del suelo y lo pones en su lugar, estás practicando responsabilidad. Cada vez que decides no dejar algo para después, estás fortaleciendo tu voluntad. Y la voluntad es el puente entre intención y resultado. No subestimes lo pequeño. Las grandes transformaciones comienzan con acciones aparentemente insignificantes. Ordenar un cajón, doblar una camisa, sacar algo que ya no sirve. Son actos simples pero repetidos crean identidad. Y la identidad determina destino. Tu casa habla de ti incluso cuando tú guardas silencio. Habla de tus hábitos. Habla de tu respeto por ti mismo. No es cuestión de dinero, es cuestión de decisión. Si quieres cambiar tu vida, empieza por el espacio donde duermes. Si quieres claridad mental, crea claridad visual.
Si quieres disciplina interna, practica orden externo, porque no estás limpiando tu casa, estás entrenando tu carácter. El segundo paso es incómodo, y por eso es poderoso. Eliminar lo innecesario no es simplemente sacar basura, es confrontar decisiones que no has querido tomar, porque cada objeto que guardas sin usar representa algo más profundo: apego, miedo o culpa. Mira tu casa con honestidad. ¿Cuántas cosas tienes que no usas desde hace un año? Ropa que algún día volverás a usar. Papeles que tal vez necesitarás. Recuerdos que ni siquiera miras, pero no te atreves a soltar. Ese algún día es el refugio de la indecisión. El exceso material no es prosperidad, es confusión acumulada. En muchas culturas asiáticas se practica el minimalismo no como moda, sino como disciplina mental. Menos cosas significan menos distracciones. Menos distracciones significan más enfoque. Y el enfoque es poder. Cuando eliminas lo innecesario, no estás perdiendo. Estás recuperando espacio, energía y claridad. Pregúntate algo sencillo. Si hoy tuviera que mudarme, ¿pagaría para llevarme todo esto? Si la respuesta es no, entonces ¿por qué lo sigues guardando? La acumulación muchas veces nace del miedo. Miedo a necesitar algo en el futuro. Miedo a soltar un recuerdo. Miedo a admitir que una etapa terminó. Pero crecer implica cerrar ciclos. Y los ciclos no se cierran con palabras, se cierran con decisiones concretas. Cuando guardas ropa que ya no te queda, estás guardando una versión pasada de ti. Cuando conservas objetos rotos que nunca arreglas, estás tolerando mediocridad. Cuando acumulas sin propósito, tu mente aprende a aceptar el desorden como normal. Y lo que normalizas, lo repites. Eliminar lo innecesario es un acto de valentía, porque te obliga a preguntarte: ¿esto aporta valor a mi presente? No a mi pasado, no a una fantasía futura, a mi presente. Si no aporta valor, está ocupando espacio que podría ser utilizado por algo mejor. El espacio físico influye en tu espacio mental. Cuando tu armario está saturado, tu mente también lo está. Cuando cada superficie está llena, no hay lugar para lo nuevo. Y en la vida, lo nuevo no entra donde no hay espacio. Mucha gente quiere oportunidades, pero vive sin espacio para recibirlas. Donar lo que no usas es también un ejercicio de generosidad. Lo que para ti es exceso, para alguien más puede ser necesidad. Al regalar no solo limpias tu casa, limpias tu ego, porque entiendes que no necesitas tanto para vivir bien. El desapego no significa despreciar las cosas. Significa no permitir que las cosas te controlen. Cuando dependes emocionalmente de objetos, tu identidad se vuelve frágil. Pero cuando aprendes a soltar, fortaleces tu carácter. Hay personas que dicen: pero me costó dinero. Claro que costó. Y esa es la lección. Si compraste algo que no usas, no lo solucionas guardándolo. Lo solucionas aprendiendo a decidir mejor la próxima vez. Aferrarte al objeto no recupera el dinero, solo prolonga el error. Eliminar es aprender. Durante este día vas a tomar decisiones concretas. 3 categorías simples: conservar, donar, desechar. Sin excusas, sin dramatizar, sin postergar. Si dudas demasiado sobre algo, probablemente no lo necesitas. Lo esencial es claro. Lo innecesario es lo que genera conflicto. Este proceso no es rápido. Puede doler un poco. Pero ese dolor es crecimiento. Es el dolor de cortar lo que ya no aporta vida. Es el dolor de reconocer que has acumulado más de lo que necesitas. Y reconocer es el primer paso hacia la transformación. Cada objeto que sale de tu casa libera energía. No es superstición, es enfoque. Menos cosas que limpiar, menos cosas que ordenar, menos cosas que mantener, más tiempo, más claridad, más tranquilidad. Imagina abrir tu armario y ver solo lo que realmente usas. Imagina tu escritorio con lo esencial. Imagina caminar por tu casa y sentir espacio, no saturación. Esa sensación no es lujo, es ligereza mental. El exceso crea peso, y nadie corre mejor cargando piedras innecesarias. Cuando reduces lo material, también empiezas a cuestionar otros excesos, compromisos innecesarios, relaciones tóxicas, hábitos que no aportan. El orden externo comienza a influir en tus decisiones internas. Te vuelves más selectivo, más consciente, más intencional. Este día no se trata de perfección minimalista. No se trata de vivir con 10 objetos. Se trata de vivir con propósito. Si algo tiene función o significado real en tu presente, se queda. Si no, se va. Porque cada objeto que decides conservar está ocupando un espacio que podría estar libre.
Y la libertad comienza con espacio. No puedes construir una vida nueva sobre montañas de acumulación vieja. No puedes avanzar ligero si te niegas a soltar. El crecimiento exige poda. El árbol que no se poda no crece fuerte, se debilita. Hoy vas a podar tu entorno, no por moda, no por estética, por claridad, por disciplina, por respeto a tu futuro. Y cuando termines, te darás cuenta de algo poderoso. No perdiste cosas, recuperaste control. Ahora viene algo todavía más profundo. Limpiar con intención, no por obligación. Porque la diferencia entre alguien que simplemente ordena y alguien que se transforma está en la actitud con la que lo hace. Muchos limpian cuando ya no soportan el desorden. Limpian cuando alguien va a visitarlos. Limpian porque sienten presión. Eso no forma carácter. Eso solo responde a una urgencia. Y cuando la urgencia desaparece, el hábito también desaparece. La disciplina verdadera nace cuando haces lo correcto incluso cuando nadie te está mirando. En Japón, los estudiantes limpian sus propios salones de clase, no porque no haya personal de limpieza, sino porque el objetivo no es tener el salón limpio, es formar personas responsables. Cuando un niño toma una escoba y limpia el lugar donde estudia, aprende algo que no se puede enseñar con teoría. Respeto. Respeto por el espacio. Respeto por los demás. Respeto por sí mismo. Cuando limpias tu casa con intención, dejas de verlo como castigo y comienzas a verlo como entrenamiento. No es tengo que hacerlo, es elijo hacerlo. Ese pequeño cambio de lenguaje transforma tu mentalidad, porque ya no eres víctima de la tarea, eres protagonista de tu disciplina. Cada movimiento tiene significado. Cuando pasas un trapo por una mesa, no solo estás quitando polvo, estás eliminando descuido. Cuando barres el piso, no solo recoges suciedad, estás reafirmando que no toleras el abandono. Cuando ordenas con calma, estás practicando paciencia. La intención convierte lo cotidiano en formación. Muchos buscan motivación para cambiar su vida, pero la motivación es emocional y las emociones son inestables. Hoy te sientes inspirado, mañana no. Si dependes de la emoción para limpiar, nunca serás constante. Pero si limpias con intención, aunque no tengas ganas, estás construyendo algo más fuerte que la motivación. Estás construyendo carácter. Carácter es hacer lo que debes hacer, incluso cuando no quieres hacerlo. Y aquí es donde la mayoría falla. Quieren resultados grandes con esfuerzos pequeños. Quieren éxito pero evitan tareas simples. Si no puedes ser disciplinado con algo tan básico como mantener limpio tu espacio, ¿cómo vas a ser disciplinado con metas complejas? La limpieza diaria es una práctica de humildad. Te recuerda que nadie está por encima de las tareas básicas. No importa tu nivel educativo, tu edad o tus sueños. Todos necesitamos orden. Y aceptar eso elimina el orgullo innecesario. Hay algo poderoso en agacharte a recoger lo que tú mismo dejaste caer. Es asumir responsabilidad sin excusas. No culpas al tiempo, no culpas al trabajo, no culpas a nadie. Simplemente lo haces. Y esa actitud se traslada a otras áreas de tu vida. Cuando limpias con intención, también aprendes presencia. No lo haces con prisa, no lo haces quejándote, lo haces consciente. Observas, respiras, te enfocas en la tarea. Ese enfoque entrena tu mente a permanecer en el presente. Vivimos en una época de distracción constante. Pantallas, notificaciones, ruido. La limpieza intencional se convierte en una forma de meditación, en activa. Tu cuerpo se mueve pero tu mente se aquieta. Y en esa quietud encuentras claridad. No subestimes el poder de repetir actos simples con conciencia. Repetición más intención crea hábito. Hábito más tiempo crea identidad. Y la identidad define tu destino. Si limpias solo cuando el caos es evidente, siempre vivirás reaccionando. Pero si limpias diariamente con intención, vivirás previniendo. La prevención es disciplina avanzada. Es actuar antes de que el problema crezca. Muchos conflictos en la vida comienzan con pequeñas negligencias. Una prenda tirada aquí, un plato sin lavar allá, un papel que no recogiste. El desorden crece en silencio. Y lo mismo ocurre con la mediocridad. Cuando decides limpiar con intención cada día, estás cortando la mediocridad desde la raíz. Además, la limpieza intencional fortalece tu autocontrol. Hay días en que estarás cansado, días en que no tendrás ganas. Y justo ahí está la oportunidad. Porque cuando eliges hacerlo de todos modos, te estás demostrando que tus decisiones no dependen de tu estado emocional. Eso es madurez. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas convertir tu casa en un museo. Necesitas coherencia.
Necesitas constancia. Necesitas respeto por tu entorno. Y algo importante, no te quejes mientras limpias. La queja debilita el proceso. Si decides hacerlo, hazlo con dignidad, sin dramatizar, sin victimizarte. Simplemente hazlo, porque cada vez que cumples una pequeña tarea sin excusas, estás fortaleciendo tu voluntad. Y la voluntad es el motor de cualquier cambio real. Limpiar con intención también envía un mensaje silencioso a quienes viven contigo. Enseñas con acciones, no con discursos. Los hábitos se contagian más rápido que las palabras. Si tú asumes responsabilidad por el espacio compartido, inspiras respeto. Y poco a poco, el orden deja de ser una tarea y se convierte en cultura. Recuerda esto: la disciplina no es rigidez, es coherencia. No es severidad, es consistencia. Y la consistencia se construye en actos simples repetidos diariamente. Cuando limpias con intención, estás diciendo: mi entorno importa, mi carácter importa, mi vida importa. Y cuando eso se vuelve parte de ti, ya no limpias por obligación. Limpias porque esa es la persona que decidiste ser. Ahora llegamos a un principio que parece simple, pero cambia completamente la manera en que vives. Cada cosa tiene su lugar. Parece algo básico, casi infantil. Pero si fuera tan básico, todos lo practicarían. Y la realidad es que la mayoría vive improvisando. El desorden no es falta de tiempo, es falta de sistema. Hay personas que dicen: no tengo tiempo para ordenar. Pero sí tienen tiempo para buscar las llaves durante 10 minutos. Sí tienen tiempo para buscar documentos importantes cuando ya es urgente. Sí tienen tiempo para estresarse porque no encuentran lo que necesitan. El problema no es el tiempo, es la ausencia de estructura. Cuando cada objeto tiene un lugar definido, tu mente descansa. Porque ya no tiene que tomar decisiones repetitivas innecesarias. No tiene que preguntarse: ¿dónde dejo esto? Ya lo sabe. Y esa pequeña claridad se acumula. La vida se vuelve más ligera cuando no improvisas en lo básico. Piensa en esto. Si llegas a tu casa y no sabes dónde dejar tu bolso, eso significa que tu entorno no tiene reglas claras. Y cuando el entorno no tiene reglas, tu mente tampoco las desarrolla. El sistema externo educa el sistema interno. Las personas disciplinadas no son necesariamente más talentosas. Son más estructuradas. Han decidido dónde va cada cosa. Han eliminado la ambigüedad. Y la ambigüedad es una fuente constante de desgaste mental. Cuando defines que cada cosa tiene su lugar, estás creando orden predecible. Y la predictibilidad reduce el estrés. No porque tu vida sea aburrida, sino porque tus bases son firmes. Mira tu escritorio. Cada objeto tiene un espacio asignado, o simplemente está donde cayó. Mira tu armario. ¿Sabes exactamente dónde está cada prenda, o necesitas mover todo para encontrar algo? Ese pequeño caos cotidiano va erosionando tu enfoque. Un sistema no es rigidez, es libertad organizada. Cuando sabes dónde están tus cosas, ahorras energía. Y esa energía la puedes invertir en decisiones importantes. El cerebro tiene un límite de decisiones por día. Si lo desgastas decidiendo dónde poner cada objeto, reduces tu capacidad para pensar estratégicamente. Por eso las personas exitosas simplifican lo básico. Automatizan lo pequeño para concentrarse en lo grande. Establecer que cada cosa tiene su lugar también desarrolla coherencia. No dejas las cosas por ahora en cualquier sitio, porque por ahora se convierte en permanente. Lo que haces una vez sin intención, lo repites sin darte cuenta. Si hoy dejas algo fuera de su lugar diciendo luego lo acomodo, estás entrenando a tu mente a postergar. Y la postergación no se limita a objetos, se traslada a decisiones, metas y responsabilidades. El orden físico crea disciplina mental porque elimina excusas. Además, cuando todo tiene su lugar, el mantenimiento se vuelve sencillo. No necesitas jornadas maratónicas de limpieza, solo pequeños ajustes diarios, porque el sistema sostiene el orden. Sin sistema, dependes de la motivación. Y ya sabemos que la motivación es inestable. Un hogar organizado no es el que se limpia intensamente una vez al mes. Es el que mantiene estructura todos los días. Y aquí hay algo profundo. Cuando decides el lugar de cada cosa, estás estableciendo límites. Estás diciendo: aquí pertenece esto y fuera de aquí no. Esa práctica fortalece tu capacidad de establecer límites también en tu vida personal. Aprendes a decir: esto sí pertenece en mi vida, ¿est o no? El orden externo refuerza el orden interno. Muchas personas viven reaccionando al desorden. Buscan soluciones rápidas, reorganizan superficialmente, pero nunca crean un sistema. Y sin sistema, el caos regresa.
Es como barrer el agua sin cerrar la llave. Crear un lugar específico para cada objeto es cerrar la llave del desorden. No necesitas una casa grande. No necesitas muebles costosos. Necesitas claridad. Incluso en espacios pequeños se puede vivir con orden si existe intención. El tamaño del espacio no determina la organización. La mentalidad sí. Cuando visitas un lugar donde todo tiene su sitio, sientes armonía. No necesariamente lujo, sino equilibrio. Esa sensación no es casualidad. Es resultado de decisiones constantes. Ahora quiero que pienses en algo más profundo. Si no sabes dónde van tus cosas, probablemente tampoco tienes claro hacia dónde va tu vida. La organización externa es reflejo de dirección interna. Cuando defines espacios físicos, entrenas tu mente a definir metas claras. Las personas que viven sin estructura física muchas veces también viven sin estructura en sus objetivos. Empiezan cosas que no terminan. Cambian de dirección constantemente. Se sienten abrumadas. El sistema no limita, enfoca. Y cuando enfocas, avanzas. Por eso, durante estos días, no solo vas a ordenar, vas a asignar lugares específicos. Vas a decidir conscientemente. Vas a eliminar la improvisación cotidiana. No más lo dejo aquí por ahora. No más acumulaciones temporales que se vuelven permanentes. Cada objeto regresa a su lugar después de usarse. Siempre. Sin excepción. Esa consistencia crea identidad. Te conviertes en alguien que respeta el orden. Y cuando el orden se vuelve parte de ti, la claridad se expande a tus pensamientos, a tus decisiones y a tus metas. Porque cuando cada cosa tiene su lugar, tu mente también encuentra el suyo. Hay algo que cambia completamente la perspectiva cuando entiendes que tu hogar no es solo un lugar donde duermes. Es el espacio donde se forma tu carácter cuando nadie te está mirando. Es el escenario silencioso donde se construyen tus hábitos diarios. Y por eso debe ser tratado con respeto. En muchas culturas orientales el hogar no es simplemente propiedad. Es extensión de la persona. No importa si es grande o pequeño, moderno o sencillo. Lo importante es la dignidad con la que se habita. Porque el valor no está en el precio de los muebles, sino en la actitud con la que cuidas lo que tienes. Cuando entras a tu casa, ¿sientes respeto o sientes descuido? Respetar tu hogar no significa obsesión por la perfección. Significa reconocer que ese espacio te protege, te da descanso y sostiene tu vida cotidiana. Allí recuperas fuerzas, allí piensas, allí tomas decisiones. Si ese lugar está lleno de abandono, tu mente absorbe ese abandono como algo normal. El entorno educa silenciosamente. Hay personas que cuidan más lo que es público que lo que es privado. Mantienen una imagen impecable afuera, pero viven en caos adentro. Eso es incoherencia. La verdadera disciplina se demuestra cuando haces lo correcto en privado, no cuando buscas aprobación externa. Tu casa revela tu estándar real, no el que muestras, sino el que practicas. Cuando decides tratar tu hogar como algo sagrado, cambia tu postura. No tiras cosas al suelo porque sí. No acumulas basura innecesaria. No ignoras pequeños daños. Cada detalle importa porque entiendes que el espacio influye en tu identidad. La palabra sagrado no implica religión, implica valor. Algo sagrado es algo que no tratas con descuido, algo que no maltratas, algo que honras. ¿Honras el lugar donde descansas? Cuando respetas tu hogar, también respetas tu tiempo. No permites que se convierta en un almacén de lo innecesario. No permites que la desorganización te robe energía. Tomas decisiones conscientes sobre lo que entra y lo que permanece. Además, el hogar es el primer espacio donde aprendes responsabilidad compartida. Si vives con familia, tu actitud influye directamente en los demás. El respeto se contagia. El descuido también. Si tú tratas el espacio común con dignidad, estás enseñando sin palabras. Estás mostrando que lo compartido merece cuidado. Y eso fortalece relaciones, porque el respeto al espacio es una forma de respeto a las personas. Hay algo poderoso en entrar a tu casa y sentir paz. No lujo, no extravagancia. Paz. Esa sensación nace cuando el entorno está limpio, ordenado y cuidado. La mente descansa. El cuerpo se relaja. Las emociones se estabilizan. Pero cuando entras y ves abandono, tu energía cambia. Te sientes pesado, irritable, disperso. Aunque no lo analices, tu cerebro reacciona al ambiente. Tu hogar es tu base. Y si la base está descuidada, todo lo demás se tambalea. Respetar tu hogar también significa mantenerlo, no solo limpiarlo. Reparar lo que se daña, ajustar lo que se desgasta.
No esperar a que el problema sea grande para actuar. Esa mentalidad preventiva fortalece disciplina. Muchas personas toleran pequeñas fallas hasta que se convierten en grandes problemas. Una grieta ignorada, una fuga pequeña, un desorden mínimo. Lo mismo sucede en la vida. Lo pequeño ignorado crece. Cuando decides cuidar tu hogar con constancia, estás entrenando tu mente a no ignorar detalles importantes. Y aquí hay algo profundo. La manera en que tratas tu espacio refleja cómo te valoras. Si crees que mereces vivir en orden, lo construyes. Si te acostumbras al descuido, estás enviando un mensaje interno de conformismo. No importa cuánto dinero tengas, la dignidad no depende del presupuesto. Puedes vivir en un lugar sencillo y mantenerlo impecable. Eso habla de tu carácter, no de tus recursos. Respetar tu hogar también implica gratitud. Agradecer el techo que tienes. Agradecer el espacio que te resguarda. Cuando practicas gratitud, cuidas más. Y cuando cuidas más, valoras más. El respeto crea conexión. Te conectas con tu espacio de manera consciente. Dejas de verlo como algo automático y empiezas a verlo como parte de tu historia. Cada rincón limpio es una declaración silenciosa. Me importa mi entorno. Cada objeto bien cuidado dice, no tolero el abandono. Cada hábito constante afirma, tengo estándares. Y los estándares definen tu vida. Si tratas tu hogar con descuido, te acostumbrarás al descuido. Si lo tratas con respeto, elevarás tu nivel en otras áreas también. Porque la mente no separa completamente lo físico de lo emocional. Todo está conectado. Hoy decides elevar tu estándar, no por apariencia, no por presión social, por coherencia, por disciplina, por dignidad personal. Porque cuando respetas tu hogar como algo sagrado, empiezas a respetar tu vida de la misma manera. Llegamos al séptimo día. Y aquí es donde muchos fallan, porque empezar es emocionante. Comenzar algo nuevo genera impulso, genera energía, genera incluso orgullo. Pero mantenerlo es otra historia. Cualquiera puede limpiar un día, cualquiera puede ordenar cuando se siente inspirado. Cualquiera puede prometer que ahora sí va a cambiar. Lo difícil no es empezar, lo difícil es sostener. La transformación real no ocurre en el primer día de limpieza, ocurre en el día 8, y en el día 15, y en el día 50. Ocurre cuando ya no hay emoción, pero hay decisión. Durante estos 7 días eliminaste lo innecesario, limpiaste con intención, asignaste un lugar a cada cosa, aprendiste a respetar tu hogar. Pero si todo eso se queda como un experimento de una semana, no se convierte en identidad, se convierte en anécdota. Y tú no necesitas una anécdota. Necesitas una nueva versión de ti. Mantener el orden es más importante que comenzar, porque la constancia forma carácter. No es el acto aislado lo que te cambia, es la repetición diaria de pequeñas decisiones correctas. La disciplina no es intensidad, es continuidad. Muchos viven atrapados en ciclos de extremos. Un día limpian todo a profundidad, al siguiente abandonan completamente. Un mes hacen ejercicio todos los días, luego lo dejan por semanas. Se mueven por impulsos, y los impulsos no construyen estabilidad. El orden sostenido es señal de madurez. Cuando decides mantener tu espacio organizado cada día, aunque sea con pequeños ajustes, estás entrenando tu mente a no depender del entusiasmo. Estás diciendo, no necesito sentir ganas para hacer lo correcto. Eso cambia todo, porque la vida no siempre te dará motivación. Habrá días pesados, días de cansancio, días donde lo último que quieres hacer es acomodar algo fuera de lugar. Y justo en esos días se define tu carácter. Si solo actúas cuando es cómodo, tu disciplina es frágil. Pero si actúas incluso cuando es incómodo, tu disciplina se fortalece. Mantener el orden también significa prevenir. Ya no esperas a que el caos se acumule. No permites que pequeñas cosas se conviertan en grandes problemas. Recoges inmediatamente. Ajustas de inmediato. Corriges sin drama. Eso crea una vida ligera. Imagina vivir sin esa sensación constante de tengo que organizar todo. Porque ya no se acumula. Porque cada día haces lo necesario. Esa tranquilidad no es casualidad. Es resultado de consistencia. La constancia simplifica la vida. Hay algo poderoso en saber que puedes confiar en ti mismo. Que si dices que vas a mantener tu espacio ordenado, lo haces. Esa confianza interna se traslada a otras áreas. Empiezas a confiar en que también cumplirás tus metas, tus compromisos, tus promesas.
La disciplina externa fortalece la credibilidad interna. Muchas personas pierden confianza en sí mismas porque prometen y no cumplen. Dicen que van a cambiar, pero no sostienen. Y cada incumplimiento debilita su autoestima. Mantener el orden diario es una manera práctica de reconstruir esa confianza. No necesitas grandes discursos. Necesitas pequeñas victorias repetidas. El mantenimiento no es visible como el cambio inicial. No genera aplausos. No impresiona a nadie. Pero transforma silenciosamente. Es como el agua que cae constantemente sobre una piedra. No es fuerte por intensidad. Es fuerte por persistencia. La persistencia moldea identidad. Y llega un momento en que ya no tienes que esforzarte tanto, porque el orden se vuelve automático. Ya no es lucha. Es costumbre. Y cuando algo se convierte en costumbre, deja de consumir energía. Ahí es cuando sabes que realmente cambiaste. Mantener también implica revisar. Evaluar si lo que conservaste sigue teniendo propósito. Ajustar sistemas si es necesario. La disciplina no es rigidez. Es adaptación constante sin perder estructura. No se trata de vivir obsesionado con la limpieza. Se trata de vivir consciente del estándar que elegiste. Recuerda cómo te sentiste al ver tu espacio limpio y organizado. Recuerda la claridad mental, la paz, la sensación de control. Esa sensación no fue casualidad, fue resultado de acciones concretas. Ahora la pregunta es, ¿vas a permitir que eso desaparezca por descuido? El orden sostenido es una declaración diaria de respeto. Respeto por tu entorno. Respeto por tu futuro. Y cuando mantienes algo en el tiempo, demuestras compromiso. Contigo mismo, con tu crecimiento, con tu nueva identidad. No necesitas perfección. Si un día fallas, ajustas al siguiente. No dramatizas, no abandonas, simplemente regresas al sistema. Porque ya entendiste que la clave no es comenzar muchas veces, sino continuar siempre. La mayoría de las personas vive empezando, pocas viven manteniendo, y la diferencia entre ambas determina el resultado de su vida. Después de estos 7 días, no eres alguien que intentó ordenar su casa. Eres alguien que decidió elevar su estándar. Porque cualquiera puede limpiar una vez, pero solo quien ha cambiado mantiene el orden todos los días. Hay una verdad que casi nadie quiere escuchar, pero que todos necesitamos entender. Los momentos más importantes de tu vida no van a ocurrir cuando estés rodeado de aplausos, sino cuando estés rodeado de silencio. La soledad no es una maldición, es un proceso. Y si no aprendes a verla como parte del camino, vas a malinterpretar el momento más decisivo de tu transformación. Cuando nadie está a tu lado, comienzas a escuchar cosas que antes no podías escuchar. Escuchas tus miedos, escuchas tus inseguridades, escuchas esa voz interna que te dice que no eres suficiente. Y es ahí donde empieza el verdadero trabajo, porque mientras hay ruido externo, puedes distraerte. Pero cuando el silencio llega, ya no tienes excusas. Te enfrentas contigo mismo. Muchos confunden soledad con abandono. No es lo mismo. El abandono te destruye cuando decides creer que no vales nada sin otros. La soledad, en cambio, te construye cuando decides entender que todavía tienes algo dentro de ti que no depende de nadie más. El problema no es estar solo. El problema es no saber quién eres cuando estás solo. Hay personas que solo funcionan cuando alguien los está mirando. Necesitan aprobación, necesitan validación, necesitan compañía constante. Pero el carácter no se forma en multitudes. El carácter se forma cuando nadie te ve. Cuando decides levantarte temprano aunque nadie te aplauda. Cuando decides seguir intentándolo aunque nadie te motive. Cuando decides continuar aunque nadie crea en ti. La soledad es el gimnasio del alma. Y como todo entrenamiento duele. Porque te obliga a confrontar tus debilidades. Te obliga a madurar. Te obliga a dejar de culpar a los demás por lo que no has logrado. En la soledad ya no puedes decir, no avancé porque nadie me ayudó. En la soledad solo existe una pregunta, ¿qué voy a hacer con lo que tengo? Y aquí está la parte poderosa. Muchas veces cuando todos se van, no es porque perdiste algo. Es porque estás a punto de convertirte en alguien que ya no cabe en ciertos lugares. El proceso de crecimiento casi siempre es solitario. No porque el mundo esté en tu contra, sino porque la transformación es un proceso interno, antes de ser externo. Cuando aceptas la soledad como parte del proceso, dejas de resistirla. Y cuando dejas de resistirla, empiezas a usarla. Empiezas a pensar más profundamente. Empiezas a planear con claridad. Empiezas a conocerte. Y el autoconocimiento es poder.
porque quien se conoce a sí mismo ya no depende tanto de la opinión de los demás. Hay temporadas en las que Dios permite que camines solo no para castigarte, sino para revelarte de qué estás hecho. Porque cuando todo se cae y tú sigues de pie, descubres algo que nunca hubieras descubierto rodeado de gente, tu verdadera fuerza. No le tengas miedo al silencio. No le tengas miedo a las temporadas donde nadie llama, donde nadie escribe, donde nadie parece entender lo que estás viviendo. Tal vez no sea un castigo, tal vez sea entrenamiento, tal vez sea preparación. Y el día que entiendas que la soledad no es tu destino, sino tu formación, ese día dejarás de sentirte solo y empezarás a sentirte fuerte. Hay algo que nos enseñaron desde pequeños sin darnos cuenta, que nuestro valor depende de la reacción de los demás. Si nos aplauden, vamos bien. Si nos reconocen, valemos. Si nos felicitan, estamos en el camino correcto. Y cuando ese aplauso desaparece, cuando nadie valida lo que hacemos, sentimos que algo está mal. Pero déjame decirte algo con claridad. Mientras dependas de la aprobación externa, siempre serás prisionero de la opinión ajena. Cuando nadie está a tu lado, cuando nadie parece apoyarte, es el momento exacto en el que debes aprender a validarte tú mismo. Porque si no lo haces, empezarás a dudar de todo, de tus decisiones, de tus sueños, de tu capacidad. Y la duda constante paraliza más que cualquier enemigo externo. La aprobación es cómoda, pero también es peligrosa. Porque te acostumbra a avanzar solo cuando alguien te empuja. Te acostumbra a trabajar solo cuando alguien te observa. Te acostumbra a creer en ti únicamente cuando otros creen primero. Y así no se construye una vida sólida. Así se construye una vida dependiente. Cuando nadie te dice sigue, tú tienes que decirlo. Cuando nadie reconoce tu esfuerzo, tú tienes que reconocerlo. Cuando nadie ve tu disciplina, tú tienes que saber que estás creciendo aunque el mundo no lo aplauda. La verdadera madurez comienza cuando entiendes que tu valor no cambia según la cantidad de personas que te apoyen. Hay personas que abandonan grandes sueños porque nadie los entendió. Personas que dejaron proyectos porque nadie los celebró. Personas que enterraron talentos porque no recibieron suficiente reconocimiento. Y no fue falta de capacidad, fue falta de validación interna. Validarte a ti mismo no es arrogancia, no es orgullo. Es responsabilidad, es mirarte al espejo y decir, aunque nadie lo vea, estoy avanzando. Es entender que el progreso real muchas veces es silencioso. Es aceptar que no necesitas permiso para crecer. Cuando comienzas a depender menos del aplauso, empiezas a tomar decisiones más firmes. Ya no actúas para impresionar, actúas para construir. Ya no hablas para gustar, hablas para aportar. Ya no trabajas para que te reconozcan, trabajas porque sabes quién quieres llegar a ser. Y aquí está la diferencia clave. La aprobación externa es inestable. Hoy te apoyan, mañana te critican. Hoy te celebran, mañana te olvidan. Si tu identidad está conectada a eso, vivirás en una montaña rusa emocional constante. Pero cuando tu validación viene desde adentro, tu estabilidad no depende del ruido externo. Cuando nadie está a tu lado, no significa que no estés haciendo lo correcto. A veces significa que estás haciendo algo que otros todavía no entienden. Y no todo lo que es correcto es popular. No todo lo que es valioso es inmediato. Hay procesos que requieren fe en uno mismo, antes de recibir cualquier reconocimiento. Aprende a celebrar tus pequeños avances. Aprende a reconocer tu disciplina. Aprende a respetar tu propio esfuerzo, porque si tú no valoras lo que haces, nadie más lo hará por mucho tiempo. El día que dejes de necesitar aprobación para avanzar, ese día te volverás imparable. Hay algo que todos hemos experimentado pero pocos sabemos usar correctamente: el dolor. El rechazo duele, la traición duele, la indiferencia duele. Y cuando nadie está a tu lado, ese dolor se siente más intenso, más profundo, más personal. Pero quiero que entiendas algo con claridad absoluta. El dolor no llega para destruirte, llega para revelarte. La pregunta no es si vas a sufrir. La pregunta es qué vas a hacer con ese sufrimiento. Porque el dolor es energía. Y como toda energía, puede ser canalizada para construir o para destruir. Puede convertirse en resentimiento o puede convertirse en disciplina. Puede transformarse en victimismo o en determinación. Cuando alguien te rechaza, tienes dos opciones: creer que no eres suficiente o decidir que vas a prepararte mejor. Cuando alguien te traiciona, puedes cerrarte al mundo o puedes volverte más sabio. Cuando te ignoran, puedes rendirte o puedes trabajar en silencio hasta que sea imposible ignorarte. El problema es que muchas personas usan el dolor como excusa. No avanzo porque me lastimaron. No confío porque me fallaron.
No intento porque ya fracasé. Y sin darse cuenta, convierten una herida temporal en una prisión permanente. El dolor fue un momento, pero la decisión de quedarse ahí se vuelve una elección diaria. Si nadie está a tu lado, el dolor puede volverse tu combustible más poderoso. Porque cuando no tienes aplausos, tienes fuego interno. Cuando no tienes apoyo, tienes hambre. Y el hambre bien dirigida produce resultados extraordinarios. Mira la historia de cualquier persona que haya logrado algo significativo. En algún punto fue ignorada, en algún punto fue subestimada, en algún punto fue herida. Pero la diferencia estuvo en que no permitieron que ese dolor definiera su identidad. Lo usaron como impulso. El dolor te obliga a crecer, te obliga a fortalecer áreas que antes descuidabas, te obliga a desarrollar carácter, porque cuando todo es cómodo, no hay presión, y sin presión, no hay transformación. El acero se fortalece en el fuego, y el carácter se forma en la adversidad. Pero hay algo importante. Convertir el dolor en combustible no significa negar lo que sientes. No significa fingir que no duele. Significa reconocer la herida, pero decidir que no tendrá la última palabra. Significa aceptar que te afectó, pero no permitir que te controle. Cuando usas el dolor correctamente, desarrollas una fuerza silenciosa. Ya no reaccionas impulsivamente. Ya no necesitas demostrar nada. Trabajas más fuerte pero hablas menos. Aprendes más pero presumes menos. Porque ahora tu motivación no viene del ego, viene del propósito. Y algo cambia dentro de ti. Empiezas a agradecer incluso las experiencias difíciles. No porque hayan sido agradables, sino porque te hicieron más resistente, te hicieron más consciente, te hicieron más enfocado. Cuando nadie está a tu lado y el dolor toca tu puerta, no lo veas como el final. Véalo como el inicio de una versión más fuerte de ti. Porque si decides usar cada herida como entrenamiento, llegará el día en que mirarás atrás y entenderás que aquello que intentó romperte fue exactamente lo que te construyó. El dolor no es tu enemigo, es el combustible de tu transformación. Cuando nadie está a tu lado, lo único que realmente te sostiene es lo que tienes dentro. No tus contactos, no tus recursos, no las palabras de ánimo de otros. Es tu mentalidad, es tu estructura interna. Es tu capacidad de mantenerte firme cuando todo afuera parece inestable. Y esa fortaleza no aparece por casualidad, se desarrolla. Muchos creen que la resistencia es simplemente aguantar, pero no se trata solo de soportar el peso. Se trata de mantener dirección mientras lo soportas. Porque puedes resistir y aún así perder el rumbo. Puedes aguantar y aún así llenarte de amargura. La verdadera resistencia espiritual y emocional es permanecer firme sin perder tu esencia. Cuando no hay apoyo externo, tu diálogo interno se vuelve determinante. Lo que te dices en silencio construye o destruye tu estabilidad. Si en medio de la dificultad te repites que no puedes, tu mente empezará a rendirse antes que tus circunstancias cambien. Pero si decides entrenar tu pensamiento, si decides fortalecer tu fe, algo empieza a transformarse desde adentro hacia afuera. La resistencia espiritual no significa religiosidad superficial, significa convicción profunda. Significa creer que tu proceso tiene propósito aunque no lo entiendas completamente. Significa confiar en que el momento que estás viviendo no es casualidad, sino parte de una formación mayor. Cuando tienes esa convicción, no te desesperas con la misma facilidad. No te quiebras ante la primera dificultad. Emocionalmente, también necesitas disciplina, porque las emociones son reales, pero no siempre son precisas. Puedes sentir que estás solo y aún así estar creciendo. Puedes sentir que nadie te apoya y aún así estar avanzando. Si permite, sé que cada emoción controle tus decisiones. Vivirás reaccionando en lugar de construyendo. La resistencia se entrena. Se entrena cuando decides no responder impulsivamente. Se entrena cuando eliges la calma en medio de la presión. Se entrena cuando prefieres el silencio antes que una discusión innecesaria. Cada pequeña decisión fortalece tu estabilidad interior. Hay días en los que vas a dudar, días en los que vas a cuestionarte todo. Y eso no te hace débil, te hace humano. La diferencia está en no quedarte viviendo en esa duda. La resistencia espiritual y emocional consiste en levantarte incluso cuando no tienes ganas, en continuar incluso cuando no ves resultados inmediatos. Cuando desarrollas esta fortaleza, algo cambia en tu postura. Ya no dependes tanto de lo que otros hagan o digan. Ya no te desestabiliza cualquier crítica. Ya no te paraliza el miedo al rechazo. Porque entiendes que tu valor no está conectado a la aceptación externa,
sino a la convicción interna. Y aquí hay algo poderoso. Cuando tu interior es fuerte, tu exterior comienza a alinearse. No de inmediato, no mágicamente, pero progresivamente. Porque las personas firmes transmiten estabilidad. Las personas resistentes inspiran confianza. Y aunque al principio camines solo, tu solidez terminará atrayendo respeto. Salir adelante sin apoyo no es cuestión de suerte, es cuestión de carácter. Es cuestión de entrenar tu mente y tu espíritu para que no se derrumben ante cada obstáculo. Porque si logras mantenerte firme cuando nadie está a tu lado, el día que tengas compañía no dependerás de ella para mantenerte en pie. Y cuando tu interior es más fuerte que tus circunstancias, ya nadie puede detener tu avance. Hay una fuerza extraordinaria en el trabajo silencioso que casi nadie valora al principio. Vivimos en una época donde todo se publica, todo se anuncia, todo se muestra. Parece que si no lo compartes, no cuenta. Pero cuando nadie está a tu lado, cuando no hay aplausos ni reconocimiento, tienes una ventaja poderosa. Puedes construir sin distracciones. Trabajar en silencio no significa esconderse por miedo. Significa enfocarse con madurez. Significa entender que el proceso es más importante que la publicidad. Porque cuando haces las cosas solo para que otros las vean, dependes de su reacción. Pero cuando trabajas en silencio, dependes de tu disciplina. La disciplina es más fuerte que la motivación. La motivación es emocional. La disciplina es decisión. Habrá días en los que no tengas ganas. Días en los que te preguntes si vale la pena seguir. Días en los que nadie notará tu esfuerzo. Y es ahí donde se define tu carácter. Porque cualquiera trabaja cuando se siente inspirado, pero pocos trabajan cuando se sienten invisibles. Cuando nadie cree en ti, tienes dos opciones: intentar convencerlos o mejorar tanto que no necesites convencer a nadie. Y la segunda opción siempre es más poderosa. No pierdas tiempo explicando tus sueños a quien no los entiende. Invierte ese tiempo perfeccionando tus habilidades. No gastes energía defendiéndote de críticas. Usa esa energía para crecer. El trabajo silencioso te permite equivocarte sin presión. Te permite aprender sin juicio constante. Te permite desarrollar profundidad. Porque el crecimiento real ocurre lejos del espectáculo. Las raíces crecen bajo tierra antes de que el árbol sea visible. Y si las raíces son fuertes, el árbol resistirá cualquier tormenta. Hay personas que se desesperan porque su esfuerzo no es reconocido de inmediato. Pero lo inmediato rara vez es lo más valioso. Lo profundo toma tiempo. Lo sólido requiere constancia. Y la constancia no siempre es emocionante. Muchas veces es repetitiva, rutinaria, incluso aburrida. Pero es esa repetición la que construye excelencia. Trabajar en silencio también protege tu visión. Cuando compartes demasiado pronto tus planes, te expones a opiniones prematuras. Y no todas las opiniones edifican. Algunas confunden, algunas desaniman, algunas siembran dudas innecesarias. En cambio, cuando guardas tu proceso, puedes desarrollarlo con claridad. No todo el mundo necesita saber lo que estás construyendo. No todo el mundo merece acceso a tu proceso. A veces el silencio no es aislamiento, es estrategia. Es entender que tu energía es limitada y que debes invertirla en producir, no en impresionar. Y aquí está la belleza de todo esto. Los resultados hablan, no necesitan traducción, no necesitan explicación. Cuando trabajas en silencio con disciplina constante, llega un punto en que el progreso se vuelve evidente, y lo que antes era invisible se vuelve imposible de ignorar. Pero incluso cuando llegue ese momento, recuerda que el valor nunca estuvo en el reconocimiento. Estuvo en quien te convertiste durante el proceso, porque el verdadero éxito no es que otros vean tu crecimiento, sino que tú sepas cuánto tuviste que cambiar para alcanzarlo. Si nadie está a tu lado hoy, no lo veas como una desventaja. Velo como una oportunidad para construir algo tan sólido que mañana no necesitarás demostrar nada. Trabaja en silencio y deja que tu transformación haga el ruido. Hay una diferencia profunda entre estar solo y estar abandonado. Y si no entiendes esa diferencia, cada etapa difícil la interpretarás como rechazo, como castigo, como señal de que algo está mal contigo. Pero muchas veces no es abandono, es alineación. No es que todos se fueron. Es que estás entrando en una etapa donde no todos pueden acompañarte. Cuando nadie está a tu lado, la mente empieza a jugar contigo. Empiezas a preguntarte si hiciste algo mal, si no fuiste suficiente, si debiste adaptarte más, agradar más, ceder más. Pero crecer no siempre es cómodo, y mucho menos popular. A veces evolucionar implica incomodar. Y cuando incomodas, algunos se alejan
Eso no significa que estés mal, significa que estás cambiando. Hay procesos que son personales, tan personales que nadie puede caminar contigo completamente. Pueden apoyarte desde afuera, pueden animarte, pero la decisión, el sacrificio, la disciplina, eso es individual. Y cuando entiendes eso, dejas de esperar que otros carguen lo que solo tú puedes cargar. No estar acompañado no significa estar desprotegido. No significa que no haya propósito. No significa que no haya dirección. Muchas veces significa que estás siendo preparado para algo que requiere madurez, carácter y una convicción que no depende de multitudes. Hay temporadas en las que el silencio no es vacío, es instrucción, donde la ausencia de personas no es pérdida, es enfoque. Porque cuando hay demasiadas voces, te confundes. Pero cuando solo queda tu conciencia, tu fe y tu visión, empiezas a escuchar con claridad. Y aquí hay algo importante. No todos están llamados a entender tu proceso. Algunos solo estuvieron en una etapa específica de tu vida. Y eso está bien. No todo el que comienza contigo está destinado a terminar contigo. No porque haya traición, sino porque los caminos evolucionan. Cuando comprendes esto, dejas de aferrarte, dejas de mendigar compañía, dejas de forzar relaciones que ya cumplieron su ciclo. Y esa libertad emocional te permite avanzar con dignidad. Además, hay algo espiritual en todo esto. A veces las personas se apartan para que tú aprendas a depender menos de lo visible y más de lo esencial, para que descubras que tu seguridad no está en cuántos te rodean, sino en qué tan firme estás por dentro. Porque si tu estabilidad depende de la presencia constante de otros, siempre vivirás con miedo a perderlos. Pero cuando desarrollas esa convicción interna, cuando entiendes que tu camino tiene propósito y, no incluso en soledad, algo cambia en tu postura. Caminas diferente. Decides diferente. Toleras diferente. Ya no actúas desde la desesperación, sino desde la certeza. Y esa certeza no es arrogancia, es paz. Es saber que aunque hoy no haya aplausos, no haya compañía, no haya validación externa, tu proceso sigue teniendo sentido. Que cada paso cuenta, que cada esfuerzo suma, que cada día de disciplina construye algo invisible pero real. Salir adelante aunque nadie esté a tu lado, no es aprender a vivir aislado. Es aprender a vivir convencido de que tu valor no depende de la multitud, convencido de que tu proceso tiene propósito, convencido de que la soledad puede ser formación y no condena. Y cuando entiendes eso, ya no caminas buscando compañía, caminas con convicción.